Recién hablábamos con esta pareja, ¿no? Ellos dos que no pueden ver al nene, a Gael, desde hace 7 años, pero no es el único caso de hijos impedidos para ver a sus padres, ya sea madre o padre. Y hay una agrupación, que es la agrupación Infancia Compartida. Desde esta agrupación justamente piden, pelean, luchan por los niños, niñas, niñes impedidos del contacto con uno de sus padres. La pandemia agudizó la situación y es una buena excusa de alguna mamá o de algún papá para no dejar ver a su hijo, a quien fue en algún momento su pareja, o al padre o a la madre. Adrián Alfaro es referente de la agrupación Infancia Compartida. Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por darnos la oportunidad nuevamente. Gracias a ustedes. ¿Tienen un registro, una idea, como para dimensionar, la cantidad de mamás o papás que están pasando por esta situación, de la cantidad de chicos o chicas que están siendo impedidos de ver a sus padres? Nosotros tenemos una estadística bastante aproximada de que realmente alcanzan a 1 millón de personas esta problemática en todo el territorio nacional. ¿Está bien? Directa o indirectamente. Cuando digo indirectamente, de repente el niño es el primer involucrado, es la primera víctima de esta situación, y luego toda la familia de ese padre o madre obstruida, ¿verdad? Claro. Cuando hablamos de madre o padre obstruida, también estamos hablando, porque hay muchas quejas, por ejemplo, no muchas quejas, mucha angustia, también hablamos de abuelas o abuelos que no pueden ver a sus nietos. Absolutamente, y es desde ya uno de los temas más sensibles, el tema de los abuelos. Estoy muy emocionado. Perdón. No pidas perdón, por favor. ¿Qué hay en esas lágrimas? ¿Qué hay en estas lágrimas? Dolor, amor, angustia, cansancio, lucha. ¿Y sabés lo que hay en estas lágrimas? Sentir la indiferencia de la justicia, sentir indiferencia social, porque la obstrucción de vínculo es un delito que se está generando en forma nacional. Y a veces conocemos, sabemos, escuchamos de algún caso y quizás por ignorancia o por no saber o no te metas, estamos, no digo ser cómplices, pero de alguna manera estamos siendo indiferentes de esa situación, ¿verdad? Y realmente yo estoy convencido de que todos sabemos, conocemos o tenemos algún referente, amigo, primo, pariente que está pasando por esta situación. Yo conozco muchos periodistas, Mario, que pasan por la misma situación y sin embargo no lo pueden hacer público. Y estoy convencido, sin preguntártelo, que vos también seguramente conoces de alguien cercano. No quiero involucrarte. Sí. La idea era escucharlos y una de las preguntas que se me ocurre en este momento a partir de tus lágrimas es si en general hay un denominador común en todos los casos que ustedes están viendo. El denominador común es, por supuesto, que no dejan ver a sus hijos o los tienen retenidos de la posibilidad del contacto con el otro, ¿no? Pero en cuanto a las excusas o a los argumentos, ¿hay un denominador común? Siempre, absolutamente, siempre hay un denominador común. Comienza a partir de una diferencia entre adultos que toman la decisión, si se quiere, de terminar la relación, y ahí comienza nuevamente, digamos, el proceso difícil en muchos casos de ponerse de acuerdo en 2 temas principales: cuota alimentaria, régimen de visitas. Bien, cuando llegamos al punto de solicitar un régimen de visitas saludable, sano para el menor, comienzan por parte de ese perfil obstructor chicanas, argumentos, y como consecuencia final de todo eso, una denuncia falsa. Y esa denuncia falsa, lamentablemente, nos condena de antemano 5 años de proceso. Nos condena, ¿por qué? Porque eso es lo que demora la justicia, básicamente en promedio, en resolver un caso de impedimento de contacto o obstrucción de vínculo. Quiere decir que nosotros, apenas recibimos una denuncia falsa, ya nos ponemos el pijama a rayas.
ya somos condenados a tener un proceso de 5 años. Con lo cual, digo, ese proceso de 5 años, para un lado o para el otro, siempre la principal víctima, siempre son nuestros hijos. Y digo esto porque si se trata de un caso real, que existe y nosotros no desconocemos, sabemos que hay violaciones, sabemos que hay abusos, sabemos que hay delitos realmente, ese menor puede ser sensible nuevamente de un ataque porque ese adulto está 5 años siendo procesado sin llegar a una sentencia. Lo mismo sucede en sentido inverso. Con lo cual, realmente, 5 años de proceso judicial para el niño es un atropello a todos los derechos que pueden llegar a haber, no solamente en la Constitución Nacional, sino en todos los tratados internacionales que existen de los derechos del niño. 5 años en un proceso judicial, para ese niño se le borra la identidad y se le borra la personalidad de ese padre o de esa madre obstruida. Ni hablar de las consecuencias de salud que tiene en lo inmediato y en su vida adulta. Esa es verdaderamente nuestra angustia, ese es verdaderamente nuestro dolor. Realmente te estoy hablando con un nudo en la garganta, Mario, porque estamos desesperados. Estamos desesperados. Se te percibe. Además estaba pensando, ¿no?, que a partir del momento en el que te meten o te hacen una denuncia, ya pasás a la calidad de sospechoso, ¿no? No, ni siquiera sospechoso. Ya estás condenado. Porque realmente, si yo te puedo hablar de sospecha, yo me someto verdaderamente a que se me sospeche. En el mejor de los casos quiero ser un sospechoso, pero quiero que esa sospecha se confirme, ¿está bien?, o no, en un plazo determinado. ¿Por qué? Porque si soy un sospechoso y se confirma ese delito, quiero estar en cana, o debería estar en cana. Ahora, si no se confirma, quiero volver a relacionarme con mi hija. Hay partes de la historia de mi hija que yo no conozco. Yo no sé lo que es llevar a mi hija al médico, yo no sé lo que es llevar a mi hija la primera vez a la peluquería. Se me borró parte de la historia de mi hija y nadie ni nada me lo va a volver a reemplazar. No hay situación en el mundo que yo pueda vivir de ahora en adelante que a mí me pueda brindar la posibilidad de volver al pasado. Lamentablemente esas situaciones no van a volver a más en la vida de mi hija. Yo comencé esta situación cuando mi hija tiene 1 año, hoy tiene 4 años y medio. Y todos los padres padres y madres y familia enteras de hijos estamos pasando por un proceso similar, quien más, quien menos. Desde que se agruparon y se juntaron, ¿notás que hubo un avance no solo en la toma de conciencia sobre este tema, sino para que la justicia los escuche o los tenga en cuenta de otra manera, como que son verdaderamente parte de esos hijos que no los dejan ver? Mirá, te voy a contar una anécdota, Mario. Vos me hiciste una entrevista hace 1 año atrás. Quizás no lo recuerdes. Hace 1 año atrás yo te comenté la misma problemática. ¿Sabés dónde estoy parado en el expediente hoy? ¿En el mismo lugar? Exactamente en el mismo lugar que hace 1 año. Exactamente en el mismo lugar que hace 1 año atrás. Qué horror. O sea que está Laurita Sherman, que te quiere hacer una consulta casualmente. ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, te estoy escuchando atentamente y conozco casos similares, tanto de un lado como del otro. Y me preguntaba, también escuchando el caso anterior de la copaternidad, de todo lo difícil que es y sobre todo en este momento. Muy difícil, muy doloroso, Laura, muy doloroso. Mucha angustia, mucha. Nos pusieron de rodillas nos pusieron. Todos los padres que atravesamos por esta problemática, todos los padres que pasamos por esta situación, y hablo de padres y hablo de madres, ya lo dije varias veces porque no quiero generar una cuestión de género. No, hay padres y madres que están en la misma situación. Lo que pasa es que, bueno, que hay una prioridad ante la ley, obviamente, de creer a priori a las madres, de tener en consideración el vínculo primario con la madre, y entiendo la dificultad de los dos casos porque conozco, lo viví. Mi mejor amigo, al mes, la que era su pareja en ese momento, secuestró a su hija, la tuvo que buscar. Pero esto fue literal, la secuestró, tuvo que ir a buscarla con Interpol, estuvo 3 años sin poder verla hasta que
encontraron dónde estaba, y fue muy difícil, y lo viví de cerca también, y lo vivo obviamente por cuestiones también personales, en el caso del padre de mi hija. Pero lo que me preguntaba, escuchándote tu historia, que es tan importante también que se conozca, es, digo, dentro de esta agrupación, encuentran, sobre todo en el marco de la lucha de género, encuentran un lugar, un amparo, un remanso para poder contar lo que les pasa, para poder... Nada, cero. Nadie recoge el guante, nadie se hace cargo, pero ni siquiera estamos pidiendo que se hagan cargo de los derechos del adulto, estamos pidiendo que se hagan cargo de los derechos del menor. O sea, nuestra agrupación y todas las agrupaciones a nivel nacional y todas en forma internacional, ¿está bien?, estamos reclamando exactamente lo mismo, y nadie hace mella, nadie recoge el guante. O sea, venimos con esta problemática hace años. O sea, recién le comenté a Mario, hace un año él, digamos, me entrevistó, y estoy parado exactamente en el mismo lugar, y no porque yo sea un manso, digo, digamos, no es porque yo esté desactivado en el expediente. Imagínate que yo estoy, pero como un soldado en el expediente cada vez que se me llama y se es necesario. Lamentablemente los procesos judiciales no están a la altura de los derechos del niño, la voluntad política no existe, la sociedad mira para un costado, o no entiende, o no conoce, o no sabe. Pero tenemos que verdaderamente visibilizar esta problemática, porque nos están robando la vida a nosotros, que lo sufrimos como adultos, y a nuestros hijos. Adrián, en estos 4 años no tuviste, o sea, la oportunidad de volver a verla, ni siquiera con un asistente, un asistente social en el medio, algún tipo de, aunque sea microvínculo, Mira, con tu hija? Mi caso personal es el más favorecido de todos los casos que vienen teniendo los padres en su mayoría. Yo estuve 3 meses obstruido de vínculo. Se me solicitó la renovación de la perimetral. ¿Está bien? Los primeros días para aquel padre que tiene una perimetral y se es apartado directamente de su niño, pero realmente el infierno mismo. ¿Está bien? Te pones de pie y lo único que te levantan ponerte de pie es el amor que le tenés a tu hija, porque no tenés ni motivo para levantarte. Entonces, se me terminó la perimetral, mi ex solicitó la renovación y la restricción, y como había causa y prueba en el expediente que yo había generado, ¿está bien?, verdaderamente para demostrar mi inocencia, el juzgado le dijo no se le renueva la perimetral, se archiva la causa, ¿está bien?, se archiva la causa no penal, no es responsable de ningún delito, y se dio un régimen provisorio y restringido, ¿está bien?, restringido, 4 horas los miércoles, domingo por medio. Después de 3 años y medio, sigo cumpliendo el mismo régimen. Pero vos fijate la paradoja de estas cuestiones, que en épocas de cuarentena, ¿está bien?, solicito habilitación de feria del juzgado para poder revincularme nuevamente y comenzar con el régimen de visitas que tenía anteriormente, porque el decreto de necesidad de urgencia bloqueaba los contactos. ¿Está bien? Y en épocas de cuarentena se me habilita nuevamente a retomar ese régimen. Ahora, lo que te quiero comentar es... Cortito, Adrián, porque se nos va el tiempo, te lo pido por favor. Sin lugar a dudas, en esta oportunidad la madre necesitaba colaboración y ayuda, y ocasionalmente la veo 2 veces por semana. La pregunta es, y le dije, si yo la estoy viendo 2 veces por semana, ¿por qué no podemos ir al juzgado e implementar nuevamente este régimen de contacto? No, eso se resuelve judicialmente. ¿Qué quiere decir? Que los perfiles obstructores saben que la respuesta de la justicia es vacía, y se apoyan en ese vacío justamente para dilatar el vínculo. Adrián, te mandamos un abrazo muy grande y vamos a seguir la historia, le quiero pedir un solo mensaje. Un gran amigo de lucha, su hija el día de hoy cumpleaños, no la puede ver. Feliz cumpleaños, Bodoque, de todo corazón de todos los padres. Muchas gracias, Mario.